Muy buenos días. Hoy vamos a ver el último tema de la materia, que se denomina series de Fourier. Nosotros lo vamos a ver dentro de este último capítulo de la materia que se llama ajuste de curvas. Lo vamos a ver desde ese punto de vista, a la serie de Fourier. Bien. Las series de Fourier son muy utilizadas en ingeniería. Una serie de Fourier es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica y continua a trazos, por partes. Es decir, a nosotros nos va a permitir eh, poder ajustar ciertas funciones que son discontinuas, que tienen un número finito de discontinuidades finitas. Ahora vamos a ver un poco qué es eso cuando demos un ejemplo. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica del análisis de funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales, mucho más simples. Es una aplicación usada en muchas ramas de la ingeniería, además de ser una herramienta sumamente útil en la teoría matemática abstracta. Sus áreas de aplicación incluyen análisis vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales y compresión de datos. Con series de Fourier se pueden ajustar funciones periódicas discontinuas definidas por tramos, vamos a ver cómo es ese tipo de funciones, con un número finito de discontinuidades finitas. Es decir, nos va a permitir trabajar con estas funciones que tienen discontinuidades, este tipo de discontinuidades, ¿no es cierto? Discontinuidades finitas. Bien, para poder ver series de Fourier, eh, también, bueno, les tengo que decir que muchas veces en ingeniería química vamos a tener que trabajar con estas funciones que son a tramos, digamos, por trozos. Vamos a ver primero lo que se denomina un producto interno de funciones. Sean f1 de x y f2 de x funciones definidas en el intervalo AB, se denomina f1 como f2, así entre paréntesis, vamos a denominar lo que es un producto interno de funciones, es igual a la integral definida en ese intervalo, en el intervalo AB, de f1 de x por f2 de x diferencial de x. Así se denomina a lo que es el producto interno de funciones. Es esa integral de ese producto, esas dos funciones, definida en el intervalo AB. Dos funciones f1 y f2 de x son ortogonales en ese intervalo AB si se cumple que ese producto interno de funciones es igual a 0. ¿Sí? Entonces se dice que esas funciones son ortogonales. Acá tengo que decir que este producto interno de funciones no es un producto interno de vectores, pero se cumple que también en ese producto interno de vectores, que cuando esos dos vectores eran ortogonales, ese producto interno también daba 0. ¿Sí? En ese sentido es parecido, pero es totalmente distinto cómo se define ese producto interno. ¿Sí? Podemos definir también un conjunto infinito de funciones reales ortogonales. Phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, phi sub 3 de x. ¿Sí? Este es un así, ¿sí? Siguiendo phi sub 4 de x, phi sub 5 de x, porque es un conjunto infinito de funciones ortogonales, donde se cumple que phi sub m por phi sub n de x, ¿sí? O sea, ese producto, esto es un producto interno de funciones, ese producto interno de funciones de phi sub m por phi sub n, es decir, un phi sub 1 de x por un phi sub 2, un phi sub 2 por un phi sub 3, ¿sí? O un phi sub 3 por un phi sub 1 de x, así,
vamos a definir que la integral de phi sub m por phi sub n en el intervalo AB diferencial de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque así lo definimos, porque es un conjunto de funciones reales ortogonales, o sea, si estas funciones son ortogonales, si hacemos el producto interno, ¿sí?, entre ellas, nos va a dar igual a 0. ¿Sí? Así lo definimos. No digamos, esa integral, si nosotros, ¿por qué un phi sub m por un phi sub n? ¿Qué pasa si yo tengo una misma función, o sea, un phi sub 1 por un phi sub 1? No, ese producto ya no es igual a 0, ¿sí? Estamos diciendo de que estas funciones son ortogonales, ¿sí? Son ortogonales entre un phi sub 1 y un phi sub 2, o un phi sub 2 y un phi sub 3, o un phi sub 3 y un phi sub 1, o un phi sub 4 y un phi sub 1, ¿sí? Así sí, pero entre la misma función no. Esto no se cumple. Pero sí para cualquier otro producto, para cualquier otro, digamos, producto de esas dos funciones, donde m y n son distintos, ¿sí? Bien. Y luego aquí vamos a definir que también estas funciones a trozos habíamos dicho que son periódicas, ¿sí? Con serie de Fourier se pueden ajustar, según el último punto, funciones periódicas discontinuas, o sea, funciones periódicas discontinuas con un número finito de discontinuidades finitas. Bien. Entonces vamos a definir que es una función periódica. F de x es una función periódica si se cumple que f de x más 2p es igual a f de x para todo x. Es decir, que la función se vuelve a repetir y se repite sucesivamente en cada periodo. A P le vamos a llamar el semiperiodo. 2P, el 2P de la función, es el periodo de la función. Es decir, si le sumamos a x el periodo de la función a cualquier valor de x, ¿sí?, que tengamos, y le sumamos el periodo de la función, vamos a ver que es igual a f valuado en ese mismo x que nosotros tenemos. Así se define una función periódica. 2p es el periodo de la función, por lo tanto p es el semiperiodo de la función. Las funciones trigonométricas son funciones periódicas, porque se cumple lo anterior. Eso ya lo tienen que haber visto. Un seno de x, ¿sí?, tiene un determinado periodo. ¿Sí? Si yo a ese seno de x le sumo su periodo, me da que es igual al seno de x. O sea, se vuelve a repetir esa función. Ahora vamos a definir un conjunto de funciones trigonométricas que son funciones periódicas, como vimos, es ortogonal definida en el intervalo menos pp, siendo p el semiperiodo de las funciones. Y este que está aquí es el conjunto de esas funciones trigonométricas ortogonales. 1, coseno de pi sobre p por x, coseno de 2pi sobre p por x, se pone 1, porque vamos a ver que es el término independiente de nuestra serie. Coseno de pi sobre p por x, coseno de 2pi sobre p por x, coseno de 3pi sobre p por x, el seno de pi sobre p por x, el seno de 2pi sobre p por x, el seno de 3pi sobre p por x, y así sucesivamente. Sí, esto es un conjunto de funciones periódicas, porque son trigonométricas, y son ortogonales, es decir, si yo hago esa integral entre a y b, ya vamos a ver bien que a y b es el periodo de la función, ¿sí?, del coseno de 2pi sobre p multiplicado por el coseno de 3pi sobre p por x, ¿sí?, esa integral da 0. Supongo que f, ahora vamos a suponer que f es una función definida en el intervalo entre menos p y p,
y se puede desarrollar en una serie ortogonal formada por las funciones trigonométricas del conjunto anterior de esta forma. F de x es igual a A0 sobre 2 más la sumatoria para n que va de 1 a infinito de los a sub n por coseno de n por pi sobre p por x más b sub n por el seno de n por pi sobre p por x. Esto que está aquí, ¿sí? ¿Sí? Esta f de x definida de esta forma, con este conjunto, ¿sí?, de funciones ortogonales periódicas, es lo que se denomina como la serie trigonométrica de Fourier. Fue el descubrimiento que hizo Fourier. Se deben determinar los coeficientes A0, A1, A2, A3, ¿sí?, y los coeficientes B1, B2, B3, Bn, ¿sí?, para poder ajustar cualquier función, ¿sí?, definida por tramos, ¿sí?, con un número finito de discontinuidades finitas con esta serie. Ahora vamos a ver cómo se hace para encontrar los AN y los B sub n de esta serie. Teniendo que D, lo vamos a llamar a D igual a menos P, o sea, el valor inicial del periodo de la función, y D más 2P, ¿sí?, es igual a P, ¿sí? O sea, P vamos a decir que es el valor final del periodo de la función. Efectivamente, entre menos P y P tenemos 2P de distancia, ¿sí?, que es el periodo de la función. Entonces, para hallar a 0, integramos miembro a miembro la serie en el intervalo entre menos P y P, o lo que es lo mismo, entre D y D más 2P. Entonces tenemos que la integral entre D y D más 2P de f de x diferencial de x me va a quedar que es igual a la integral entre D y D más 2P de A sub 0 sobre 2 diferencial de x, más la integral entre D y D más 2P de la sumatoria, ¿sí?, esta sumatoria de senos y cosenos. Es decir, estoy integrando miembro a miembro mi serie. La serie, ¿sí?, esta serie que está aquí, o sea, la serie trigonométrica de Fourier, la integro miembro a miembro. O sea, hago una integral del lado izquierdo del signo igual y hago la integral del lado derecho del signo igual. En el caso del lado derecho del signo igual, tengo que integrar por partes, ¿sí?, porque es una suma. Bien. Entonces, cuando la integral como la integral de una suma es la suma de las integrales, se puede sacar afuera la sumatoria y también se sacan afuera las constantes. Entonces me queda que la integral entre D y D más 2P de f de x diferencial de x es igual a A0 sobre 2, porque A0 sobre 2 es constante, ¿sí?, por la integral entre D y D más 2P del diferencial de x, ¿sí?, es esta integral que está aquí, y ahora toda esta integral de la sumatoria saco afuera la sumatoria, me queda que la sumatoria para n que va de 1 a infinito de los a sub n por la integral entre d y d más 2p de los cosenos de n pi sobre p por x diferencial de x más b sub n por la integral entre d y d más 2p del seno de n por pi sobre p por x diferencial de x. Bien, las integrales definidas del seno y del coseno en el periodo son 0. ¿Sí? O sea, si yo tengo una integral del coseno de n por pi sobre p por x diferencial de x, es 0. ¿Sí? Y esto igual, la integral del seno en el periodo es 0. ¿Por qué? Y porque hay que acordarse que nos representa una integral definida. El área que estaba por encima o por debajo de la curva. O sea, si teníamos un área por encima de la curva, era un área positiva. Si teníamos un área por debajo de la curva, es un área negativa. Por lo tanto, si nosotros integramos una función periódica, como el seno y el coseno en este caso, que justo, digamos, esta función tiene un área positiva por encima
de 0 y un área negativa igual, o sea, porque la función va por encima y por debajo de 0 de la misma forma, en un mismo periodo, esas áreas se restan. Por lo tanto, esa integral definida en el periodo de ese seno y de ese coseno es 0. Por lo tanto, si se hace 0, si esto se hace 0, esta parte se hace 0, lo único que me queda es que la integral entre d y d más 2p de f de x diferencial de x es igual a, me queda esta parte, a0 sobre 2 por la integral entre d y d más 2p del diferencial de x. Lo que me va a quedar que esta integral me queda a0 sobre 2, y la integral de esto que me queda acá es x, ¿sí? Valor entre d y d más 2p. Eso me queda igual a p por a0. Por consiguiente, me va a quedar que la integral entre d y d más 2p de f de x diferencial de x es igual a p por a0. Por lo tanto, despejando a0, que es lo que me interesa, porque quiero hallar los coeficientes, me queda que a0 es igual a 1 sobre p por la integral entre d y d más 2p de f de x diferencial de x. Bien, ya tengo el primer coeficiente, el a0. Para hallar los a sub n, multiplicamos por coseno de m por pi sobre p por x ambos miembros e integramos. Es decir, a mi serie, que yo tenía en la serie, multiplico a este término, f de x, por el coseno de m por pi sobre p por x, y de este lado también multiplico por el coseno de m por pi sobre p por x. Entonces, al multiplicar ambos miembros e integrar, me va a quedar de este lado, lo multiplico, e integro entre d y d más 2p, entonces me va a quedar la integral entre d y d más 2p de f de x por el coseno de m por pi sobre p por x diferencial de x. Del lado derecho del signo igual, multiplico a toda mi serie por el coseno de m por pi sobre p por x y distribuyo. ¿Sí? Como es una suma, me va a quedar a 0 sobre 2 por el coseno de m por pi sobre p por x. Y aquí adentro de la sumatoria, cada término me va a quedar multiplicado por el coseno de m por pi sobre p por x. Ahora bien, al integrar, como también es al integrar todo este miembro, como es una suma, puedo distribuir las integrales dentro de la suma, ¿sí? Es decir, aquí me va a quedar la integral entre d y d más 2p de a0 sobre 2 por el coseno de m por pi sobre p por x, diferencial de x, como el a0 sobre 2 es constante, lo saco afuera de la integral. Saco afuera la sumatoria de la integral, ¿sí? O distribuyo la integral dentro de la sumatoria, que es lo mismo. Y me va a quedar aquí la integral entre d y d más 2p de los an por el coseno de n por pi sobre p por x por el coseno de m por pi sobre p por x diferencial de x. Como el an es constante, lo saco afuera de la integral. Lo mismo sucede con los bn. Lo único que acá me va a quedar la integral entre d y d más 2p del seno de n por pi sobre p por x por el coseno de m por pi sobre p por x diferencial de x. El primer término del lado derecho, o sea, este que está aquí, se anula, porque la integral definida del coseno en el periodo de 0. Ya hemos visto, bueno, expliqué anteriormente que como el coseno, ¿no es cierto?, tiene áreas positivas, negativas, y si lo yo integro en el periodo, al final termina, esta integral definida termina dando 0. Los bn se anulan, todos estos bn se anulan, porque todas las integrales dan 0, porque hay que acordarse cómo definimos la serie, que la definimos a través de una serie infinita de funciones ortogonales, ¿sí? De un conjunto infinito de funciones ortogonales, donde estas funciones eran ortogonales. Entonces, si yo hago la integral en el periodo de la función entre d y d más 2p de seno de n por pi sobre p por x por el coseno de m por pi sobre p por x diferencial de x, esta integral se hace 0, ¿sí? Porque habíamos visto que un producto ortogonal de funciones phi sub m de x por phi sub n de x, si yo las integro entre d en el periodo de la función, ¿sí?, me daba 0 esa integral. Por lo tanto, para todo, ¿sí?, para cualquier producto de esta función, para la integral
de cualquier producto de estas dos funciones, entre los senos y los cosenos de la serie, la integral en el periodo, por supuesto, me da 0. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa con la integral entre d y d más 2p de los cosenos de n por pi sobre p por x por el coseno de m por pi sobre p por x, o sea, esta parte. Si m es distinto que n, estamos en el mismo caso que los senos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran los phi sub m de x por los phi sub n de x, daba 0 la integral del producto de esas funciones en el periodo. Pero me da p si m es igual a n. Es decir, si justo estoy en el caso en donde n es igual a m, esa integral me da p. ¿Cómo se queda p? Bueno, se lo vamos a hacer a MATCAD. Ya que tenemos, ahí les comparto la pantalla en donde tengo la planilla de MATCAD. Entonces, hay que fijarse, acá está. Acá integré entre d y d más 2p el seno en el periodo o el coseno, ¿sí? Entre d y d más 2p, que es el periodo de la función, ¿sí? N en este caso lo tomamos como que es 1, lo podemos tomar con el valor de 2, con el valor de 3, etcétera, etcétera, van a ver que da exactamente igual, siempre va a dar el mismo valor, pero bueno, la integral entre el seno y el coseno es 0. Como yo les contaba recién, era por el tema de las áreas, que tiene tanto la misma cantidad de áreas positivas como negativas. Ahora bien, ahora estamos en el caso en donde hacemos la integral entre d y d más 2p del coseno de n por pi sobre p por x por el coseno de m por pi sobre p por x diferencial de x. ¿Sí? Pero como n es igual a m, en el caso que estamos estudiando, vamos a decir que los dos son n. ¿Sí? Esa integral de ese producto en el periodo entre d y d más 2p da p. ¿Sí? Como pueden ver aquí, el resultado es p, como yo les decía recién. Si yo este n le pongo el valor de 3, ¿sí? No va a cambiar, siempre va a dar el mismo valor. ¿Sí? Acá por supuesto queda 0 y acá da p igual, ¿sí? No varía. Para cualquier n, siempre que estos sean iguales, ¿sí? Estamos en el caso de, ¿sí? Estamos en el caso este, donde sí, donde m es igual a n. Entonces, es lo único que no se hace 0 y da p. Entonces, lo único que me va a quedar acá es que la integral entre d y d más 2p de f de x por el coseno de n sobre p por x diferencial de x es igual a n por p. ¿Por qué? O sea, esto no se va, queda como está. Y todo lo que queda de este lado, como todo se hace 0, excepto este caso, me queda a n por p, que es lo que me da esta única integral, justo cuando n es igual a m. Me queda entonces a n por p, por lo tanto, despejo los a n, que es lo que yo quiero hallar. A n es igual a 1 sobre p por la integral entre d y d más 2p de f de x por el coseno de n por pi sobre p por x diferencial de x. Ahora bien, hacemos lo mismo, es decir, para hallar los bn, se hace algo parecido, en realidad no lo mismo, porque se multiplica ahora ambos miembros, pero por el seno de m por pi sobre p por x. Ambos miembros y se integra. Entonces me va a quedar, de un lado, la integral entre d y d más 2p de los f de x por el seno de m por pi sobre p por x diferencial de x, que es igual a 0 sobre 2, por la integral entre d y d más 2p del seno de m por pi sobre p por x diferencial de x, más la sumatoria, para i que va de 1 a infinito, de los a n, por la integral entre d y d más 2p de los cosenos de n por pi sobre p por x, por el seno de los m por pi sobre p por x diferencial de x, más los bn, por la integral entre d y d más 2p de los senos de n por pi sobre p por x, por el seno de m por pi sobre p por x diferencial de x. Bien, el primer término del lado derecho se anula, porque la integral definida del seno en el periodo de 0, como habíamos visto recién, y los an también se anulan, porque todas las integrales dan 0, porque son funciones ortogonales, como se definió anteriormente, ¿sí? Como definimos la serie.
O sea, esto se anula. Ahora bien, veamos el caso en que tengo el producto de los dos senos, ¿sí? Esta integral da 0 si m es distinto que n, por ser funciones ortogonales, por lo que expliqué anteriormente. Pero da p si m es distinto de n. Bueno, lo vimos recién en lo que calcula MATCAD, ¿sí? Que calcula MATCAD, también la integral entre d y d más 2p del seno de n por pi sobre p por x por el seno de n por pi sobre p por x, ¿sí? En este caso en donde n es igual a m, ¿sí? Por eso le pongo el mismo n, es p, ¿sí? Esa integral es p, para cualquier CLN, ¿sí? Para cualquier CLN da p. Entonces, vamos a tener que la integral entre d y d más 2p de f de x por el seno de n por pi sobre p por x diferencial de x es igual a los bn por p. Por lo tanto, los bn, que son los que yo quiero determinar, son iguales a 1 sobre p por la integral entre d y d más 2p de f de x por el seno de n por pi sobre p por x diferencial de x. Entonces ya tenemos cómo hallar tenemos cómo hallar el A0, el coeficiente A0, todos los coeficientes AN y todos los coeficientes BN de mi serie. Ahora vamos a ver. Ahora llegamos justamente a cómo se hace para ajustar con esta serie trigonométrica de Fourier las funciones estas discontinuas por tramo. Primero veamos cómo son estas funciones discontinuas por tramos. Tengo dos funciones muy conocidas, muy utilizadas en el campo de la ingeniería. Una que se denomina función escalón, en donde tengo un escalón, ¿sí? Donde si veo un periodo de la función entre menos pi y pi, ¿sí? Veo que es un escalón, ¿sí? Tengo esto, la función vale 0, esto significa que seguramente han visto funciones definidas por tramos, pero la vamos a recordar un poco y específicamente vamos a ver esta función escalón. En donde esta función está definida en el periodo entre menos pi y pi. En ese periodo, la función vale 0, ¿sí? La función vale 0 cuando x va entre menos pi y 0. ¿Sí? Fíjense, la función vale 0. Y ahí pega un salto. Justo en ese punto, tiene un quiebre, tiene una discontinuidad y pasa a valer 1 para x que va entre 0 y pi. ¿Sí? Por eso se llama función escalón, porque hace un escalón en este punto. Pero esta función es una función periódica, que se va repitiendo en el periodo, ¿sí? Vean que es una función periódica, se va repitiendo para los distintos periodos, ¿sí? O sea, mientras se va repitiendo el periodo de la función. Esta es habíamos dicho que nuestra serie ajustaba funciones discontinuos por tramos que tengan un número finito de discontinuidades finitas. Esta discontinuidad, este quiebre que tiene la función acá, es una discontinuidad finita. ¿Por qué? Porque tanto el límite izquierdo como el límite derecho, ¿sí?, tienden hacia un valor finito, ¿sí? Que en este caso será 0 y en este caso será 1, ¿sí?, en esos límites. Entonces es una discontinuidad que se denomina finita. Hay funciones que tenían discontinuidades infinitas, ¿sí?, que no es el caso. Y además, en el periodo esta función tiene una discontinuidad finita, ¿sí? Bien, o sea que es un número finito de discontinuidades finitas que tiene esta función. Hay otra función aquí que es llamado rampa, o diente de sierra,
que se define como que la función toma el valor de x para el intervalo, para su periodo, porque también es una función periódica, entre menos pi y pi. O sea, en el periodo de la función entre menos pi y pi es una recta a 45 grados, porque es la función y igual a x, ¿sí? Después se va repitiendo esa función, ¿sí? Se va repitiendo la función para todo p, o sea, para el periodo. Entonces, esta función también tiene discontinuidades. Aquí el comienzo y el final, ¿sí? Del periodo tiene un quiebre. Por eso se denomina esta función diente de cierre. Ahora bien, estas funciones, así definidas como están, es complicada utilizarlas en ingeniería. Muchas veces, por ejemplo, en ingeniería química, cuando se hace un estudio eh, estudio de, de reactores no ideales y otro tipo de estudios, o cuando se quiere saber cierta información, se quiere sacar sobre un reactor químico, por ejemplo, se le inyecta un escalón de reactivos para ver qué pasa con ese escalón, ¿sí? De reactivos que se le inyectó. Es decir, se le inyecta casi o se le aumenta, digamos, la concentración abruptamente de los reactivos, ¿sí? Donde se puede representar como un escalón, ¿sí? Y se ve qué pasa después, como esto lo van a ver nuevamente más adelante en otras materias. Pero y se ve qué sucede, ¿sí? Eh, internamente, y se pueden sacar ciertas conclusiones de ese reactor. Pero el tema es que para manejar estas funciones en ingeniería así, es bastante complicado porque tiene esas discontinuidades, esos quiebres. Por lo tanto, hay que ajustar estas funciones a otras funciones que sean continuas, ¿sí? Y eso es lo que hace la serie de Fourier. Ahora vamos a ver cómo ajusta estas funciones por tramos, la serie de Fourier, pero es muy interesante cómo van siendo los ajustes. Vamos a ver, habíamos definido que las series, ahora vamos a ver en un archivo de MATCAD que tengo y ya vamos a volver a esta filmina. Bien, esto es que me refiero aquí, en donde vamos a definir la función por tramo, en este caso la función escalón. Después la van a ver bien en el práctico cómo se define, pero aquí, en eh, digamos, en esta línea de programación, porque las funciones por tramo se definen en una línea de programación en MATLAB, tengo esta función escalón por tramo. Defino los A0, ¿sí? Que ya habíamos visto recién, cómo se definen para sacar los AN, los BN. Y defino la serie de Fourier. La serie de Fourier la vamos a definir para 20 términos. Esta serie hay que acordarse que es una serie infinita, ¿sí? Y la serie va a ajustar mejor cuanto mayor cantidad digamos, cuanto más larga sea esta sumatoria, cuanto más términos sea la serie. Y va a ajustar en forma perfecta cuando tenga infinitos términos la serie. Pero es imposible. Entonces vamos a definir una serie de 20 términos, ¿sí? De 20 términos esa serie. Acá tengo definido el semiperíodo, que es pi, el valor inicial del período, que es d, ¿sí? Para poder hacer después las integrales. Esto ya lo van a ver bien en el práctico. Ahora bien, sí, acá tengo la función escalón definida en el periodo. Como aquí tengo la función diente de sierra,
acá a la derecha, o sea, a la izquierda tengo la función escalón, y a la derecha la función diente de cierre. Acá la podemos ver, en esta serie de gráficos, las podemos ver en el periodo, ¿sí?, de la función, donde tengo un escalón, donde tengo una rampa, la función rampa o diente de cierre, que también se llama función rampa también. Bien. Si defino la serie de Fourier de un solo miembro, ¿sí?, de una sola sumatoria, voy a obtener esto. El ajuste va a ser el de un seno, o el de un coseno. En este caso, ¿sí?, fíjense, es esta. ¿Por qué? Porque los términos eran sumatorias de senos y cosenos, como vimos recién. Entonces, si hago solamente en la serie, solamente le sumo uno de los términos, tengo una sumatoria o de un seno o de un coseno, según como sean los AN y los BN. Muchas veces los BN se hacen 0 o los AN se hacen 0 en determinadas funciones. Entonces tengo la sumatoria de un solo término de la serie. Cuando ya hago una sumatoria de 3 elementos, ¿sí?, para los n, para la sumatoria, para los n que va de 1 a 3, ya tengo lo que me queda, veo cómo va a ir ajustando la serie de Fourier, me queda esto, ¿sí? Igual pasa para la función rampa, ¿sí? Tengo la sumatoria de un solo elemento de las series, y ya defino una serie de 3 términos, o sea, ya tengo esta sumatoria digamos, para n que va de 1 a 3, y fíjense cómo va ajustando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la función, esos AN y esos BN se van haciendo 0, toman ciertos valores, tal que esos senos y cosenos, ¿sí?, que están dentro de la serie, esos senos y cosenos que están dentro de las series, que varía su frecuencia según el valor de n, ¿sí?, y se van sumando, tal que empiezan a tomar la forma, ¿sí?, de la función que yo tenía. Cuando ya sumo 5 términos, ¿sí?, de esa serie de Fourier, son una serie de Fourier, digamos, para un n total de 5, ya veo que el ajuste va siendo cada vez mejor. Y ya para 20, fíjense que ajusta ya muy bien, ya prácticamente bien. Igual, para la función rampa o diente de cierre, aquí podemos ver cómo la función ajusta para los diferentes periodos, o sea, ya para muchos periodos de la función escalón y de la función diente de cierre. Y así sucesivamente. Aquí en MATLAB podemos observar también lo mismo, donde tenemos la sumatoria para 1, ¿sí?, que es lo que teníamos recién, o aquí está definido la función diente de cierre, ¿sí?, cómo se define en MATLAB, en el periodo, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y aquí estamos viendo las series, ¿sí?, que les decía recién, donde la sumatoria, donde hago solamente una suma de estos, donde hago ya 3 sumas de estos, donde hago 5 sumas de estos, y donde hago hasta las 20 sumas, como veíamos recién. Y como podemos ver, esta serie, ¿sí?, va ajustando mejor cuanto mayor cantidad de términos tenemos. El ajuste sería perfecto si nosotros pudiésemos sumar los infinitos términos de la serie de Fourier, porque la serie de Fourier, hay que acordarse que es una serie infinita y que ajusta perfectamente para los infinitos términos. Pero bueno, en la práctica no se pueden sumar infinitos términos, pero el ajuste es tan exacto como uno quiere, ¿sí?, porque es un método numérico, como hemos visto anteriormente.
en esta materia se han visto varios métodos numéricos. La serie de Fourier es muy importante para el análisis armónico de funciones, porque de allí se pueden sacar los armónicos que van conformando ciertas funciones. Pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista del ajuste de curvas, ¿sí? Como vimos recién, para ajustar este tipo de funciones periódicas que tienen un número finito de discontinuidades finitas. Bueno, esto sería todo del ajuste de series de Fourier, y es el último tema de la materia. Ya van a hacer, en el práctico van a ver cómo se plantean todo esto bien, y cómo se hacen los gráficos para ver los ajustes. Bueno, en este caso hemos terminado con la materia, así que bueno, nos estaremos viendo seguramente en los sucesivos parciales o finales de la materia. Que anden bien.